particular el herpes simple tipo 1. El herpes simple tipo 1 puede verse por separado o también la neurocisticercosis. Otros ya no los vemos. Cuando quieran empezar, cuando quieran ustedes. Sí, buenas tardes. Creo que estamos 28 compañeros, pero creo que faltan más. ¿Quieres No sé esperar a si... los que faltan? Somos 28 ahorita. Te la compro si llega más. Bueno, yo creo que ya vamos a Eres empezar. muy buena persona, eres muy amable, eres muy solidario con ellos. Ojalá que a ti te paguen con el mismo favor. No cuando tú quieras. Sí, bueno, ya voy a empezar entonces. Buenas tardes. Como ya lo mencioné, doctor, vamos a hablar sobre lo que son las infecciones agudas del sistema nervioso, que de hecho también tienen un componente crónico, pero en este caso, pues, como manera de introducción, sabemos que pues casi cualquier agente puede causar una infección tanto de manera general en el cuerpo, como en este caso el sistema nervioso, llámese virus, bacterias, hongos, o hasta incluso también hay un apartado de enfermedades de encefalitis autoinmunes. En este caso, pues sabemos que los anticuerpos reaccionan contra el sistema en general. Y bueno, también sobra decir que pues estas enfermedades infecciosas tienen peculiaridades clínicas, así como patológicas y terapéuticas. Entonces su clasificación, pues aquí la bibliografía dice que es difícil por la gran cantidad de microorganismos, pero pues a fin de cuentas, si vemos a estos 4 grandes grupos, en realidad es bastante sencillo, ¿no? Y dice Sí, también una que cosa es... muy clara en tu comentario. Todo lo que estás señalando es correcto, aunque los cuadros a veces no difieren tanto, difieren según el paciente que está afectado, el momento en que tú lo checas, o si es completa la infección o es complicada, o apenas está iniciando. Entonces en eso varía. También varía de acuerdo a la etiología. Tú pusiste los 4 grandes grupos que me dices, te falta uno principal. Lo ven también en otra materia. Parcialmente lo ven en neumología. ¿Cuál será? Sí mencionaste bien, viral, cervitis, absceso, bacteriana, micótica, parasitaria, que es la última. Es rara. Antes se veía la amibiasis, ahora nada más se ve la neurocisticercosis. Pero te falta uno. Empieza con T. Luego te acuerdas, si quieres sigue. Tuberculosis. Tuberculosis le falta. Y es que hay que saberla identificar y tratar específicamente. Usa antifíngicos con todos sus peros, pero puede salvar la vida de un paciente. Es la que deja más complicaciones y sobrevive el paciente. No los mata directamente, pero sobre todo porque afecta la parte inferior del cerebro. Entonces deja más sordera que los demás. Todos pueden dejarla. No, simplemente le faltó esa. Adelante, te escuchamos. Sí, como menciona, en el caso, la anterior, por favor. En el caso de, pues, los cuadros clínicos, también es importante mencionar que, aunque sí son también, pues, muy generales todos, hay ciertos datos o signos que, pues, nos ayudan a dar con el diagnóstico correcto. Y, pues, el diagnóstico etiológico, es decir, la causa, pues, tradicionalmente, aquí mencionaba que ha descansado en la atención de Gran, tanto también como los cultivos, y más específico como en la PCR, aunque Con de hecho, dos peros hay ahí. Los cultivos son tardados, tarda mucho en reportarte, pero es correcto para que sí hagas el tratamiento adecuado. Y el problema de la cadena de polimerasa es que no la tienen todos los hospitales. Está bien todo lo que pusiste, pero digo con esos peros. Sin embargo, acude, apóyate en un especialista cuando puedas, en alguien que sepa un poco más que tú, algún internista o un infecciólogo que ya haya manejado los casos. Sí, porque los dos métodos que empleas para examen son buenos y hay otros más, pero no están al alcance de los médicos en hospitales pequeños. Adelante. sí, de hecho también actualmente hay un nuevo panel
que está dirigido a la detección de hasta 14 agentes patógenos. En este caso, el estudio se hace en líquido cefalorraquídeo, y este nuevo panel tiene una muy alta sensibilidad y especificidad, por lo que pues si se cuenta con él, pues es altamente recomendable. Y Sería también el estudio pues estándar adecuado que tú recomendarías, si estoy de acuerdo contigo. Empecemos a aprender a hacerlo, intenten convencerse, a conseguir quien les enseñe. Esto se ve sobre todo en las prácticas. Me parece que me dijeron en la facultad el día de hoy que fui, que lo que piensan iniciar cuando va a ser presencial las clases, que van a ser las clínicas, los hospitales, y al último la teoría. Eso me dijeron hoy. Bueno, intenta aprender de eso, del que te puede enseñar, te sepa enseñar. Si no, déjale la tarea a un especialista o a un neurólogo, alguien que sepa hacerlo, para que tú digas, bueno, yo ya tengo el dato, ya tengo el diagnóstico. Sería lo correcto o enviar al paciente al lugar donde lo puedan hacer. Sería lo ideal. Adelante. sí, y pues también identificar si la infección afecta en forma predominante al espacio suradanoideo, que son las llamadas meningitis, que de hecho es pues prácticamente tema de otra exposición, o al tejido cerebral, que en este caso vamos a ver que son las encefalitis, cuando es viral, y bueno, aquí he mencionado que es cerebritis o absceso si es bacteriana, micótica o parasitaria. Siguiente, por favor. Y bueno, primero vamos a hablar de lo que son las encefalitis virales del sistema nervioso central. Y como ya mencioné al principio, pues van a tener una variabilidad clínica patológica debido al tropismo viral. Es decir, el tejido al cual el virus pues va a ser predominante. Este puede causar un cuadro agudo crónico, y generalmente las infecciones virales pues van a producir encefalitis o meningitis, como ya vimos. En el caso de las infecciones agudas, pues en realidad la enfermedad surge como consecuencia de la inefectividad del sistema inmune de permitir que el virus pues atraviese la barrera hematoencefálica, y como ya lo mencioné, del trofismo viral. En el caso, por ejemplo, del poliovirus, pues sabemos que tiene un trofismo por las motoneuronas. En el caso de las infecciones crónicas, son las llamadas slow virus infection, y estas en realidad son una forma aguda que se repite con el tiempo y causa recidivas, y es decir, el portador pasa a un estado de cronicidad, y esta cronicidad pues se va a deber a la relación que tiene el virus con el huésped. Hay distintos mecanismos que pueden explicar la razón por la que estas infecciones agudas se vuelven crónicas. Muchas veces el virus pues eh, muta o se inactiva y vuelve a activarse por distintos mecanismos, o puede ser que haya un nuevo virus, o puede ser incluso que haya diseminación, pero son los distintos mecanismos por los cuales se puede considerar que una infección aguda pues se vuelve crónica. Siguiente, por favor. Y bueno, entrando más de lleno en las encefalitis virales, pues se habla de que existe una encefalitis cuando hay síntomas de afectación obviamente encefálica. Estas pueden ser alteración de la conciencia, ya sea que el paciente esté confuso, que tenga alucinaciones o que de plano esté inconsciente. Y también van a existir signos neurológicos focalizados o específicos, como puede ser la afasia, la hemiparesia, las mioclonías, etcétera. Y aquí lo importante es que el virus, pues sabemos que muchos de ellos son de tamaños muy moleculares, por lo cual estos virus van a penetrar en el organismo generalmente a través de las mucosas, y se van a diseminar a través de distintas vías. Por ejemplo, en el caso de los enterovirus, sabemos que se pueden diseminar por vía hematógena.
En el caso, por ejemplo, de la rabia, este se puede extender a través de una vía neurógena centrípeta. Y, por ejemplo, en el caso del VIH, este se disemina dentro de las células del sistema inmunitario y a su vez va a atravesar la barrera hematoencefálica. Aquí, en este caso, el tejido pues, puede lesionarse tanto por el efecto citopático del propio virus, así como la respuesta inflamatoria del huésped, ya sea, por ejemplo, en forma de vasculitis o desmielización, por mencionar algunos ejemplos. Siguiente. ¿Le puedes cambiar, compañero, por favor? Bueno, y ahora sí, ya entrando de lleno a los agentes que pueden causar una encefalitis, pues el primero es el virus del herpes, que puede producir la forma herpética. Como sabemos, el virus del herpes, pertenece a los herpes virus, que en este caso tenemos el virus del herpes 1 y 2, el virus del herpes zóster y el citomegalovirus. Generalmente estas formas de encefalitis son de incidencia rara, porque casi siempre la respuesta inmune detiene la enfermedad. Estos casos casi siempre se ven en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, los pacientes con VIH. Sabemos que el virus del herpes, pues, ingresa por las mucosas y posteriormente su transporte retrógrada hacia los axones, es decir, su tropismo viral es hacia los axones. Y bueno, su latencia viral con una o más cepas es la que se activa por diferentes procesos. Aquí es importante mencionar que esta forma es, como ya lo mencioné, en pacientes que son inmunocomprometidos. En este caso, una vez que ya llegó el virus al sistema nervioso central, que ya se ha asentado, digamos, en el tejido cerebral y que ya ha producido la forma herpética de la encefalitis, va a producir una lesión, generalmente en el lóbulo frontal, temporal y la ínsula. Y las lesiones, al ser de naturaleza vírica, pues van a ser de inflamatorias y necróticas y hemorrágicas. Siguiente. Y bueno, aquí se observa tanto la anatomía patológica como una resonancia magnética. En este caso, como ya mencioné, pues las lesiones cerebrales van a predominar en el lóbulo frontal, la corteza singular y hasta incluso el lóbulo temporal y la ínsula, perdón. Como ya mencioné, el virus tiene una propagación retrógrada, es decir, en el caso de que haya ingresado a través de la vía respiratoria, va a ser desde el bulbo olfatorio hasta todo el sistema del rinencéfalo y del sistema límbico. Y como ya mencioné, pues las lesiones son de naturaleza inflamatoria y además también pueden ser necrótico hemorrágico. Y aquí es importante mencionar que, por ejemplo, a la patología vamos a encontrar lo que son los cuerpos de inclusión, que van a ser los llamados cuerpos de Cowdry, que estos son pues intranucleares. Y aquí sí es importante porque estos cuerpos son los que contienen las partículas virales. Aquí, de hecho, en la resonancia se observa un área como blanquecina. Esa es, de hecho, el área inflamatoria y necrótico hemorrágica. Igual en la imagen de la izquierda, pues se observan unas áreas un poco más, como, son como moradas. Estas también son áreas, de inflamación y necróticas.
ahí se encuentran lo que son los cuerpos de inclusión eosinofílicos. Siguiente. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra clínica y nuestro diagnóstico? Aquí, en este caso de esta encefalitis, pues en realidad es poco específico porque puede empezar como un cuadro pseudogripal con fiebre, malestar o cefalea y posteriormente pues van a empezar lo que son los síntomas neurológicos, como ya lo mencioné, los trastornos de la conciencia o signos focales. Dependiendo, por ejemplo, en qué parte se ha alojado estos cuerpos de inclusión, pues van a ser los signos que va a presentar el paciente. Por ejemplo, si se llegara a localizar en el tronco cerebral, va a cursar con síntomas precoces de la conciencia, o ataxia o tetraparesia. Y pues el diagnóstico, como ya lo mencioné, se puede basar muy importante en el líquido cefalorraquídeo. En este caso, pues como hay una respuesta inmune, vamos a encontrar desde linfocitos, eritrocitos y proteínas. Y si contamos con la PCR, esta va a ser de gran valor diagnóstico. Y como la imagen anterior, pues en una tomografía vamos a ver que hay un área hipodensa temporal, que es la que va a ser sinónimo de los cuerpos de inclusión que ya mencioné. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? En realidad, como ya lo mencioné, esta forma herpética de encefalitis casi siempre es, pues, en aquellos pacientes que ya tienen un antecedente de enfermedad por virus del herpes y que son pacientes que son inmunocomprometidos. Entonces, nuestra clínica pues va a ser orientada tanto a encontrar síntomas neurológicos focalizados o generales y de hacer una buena historia clínica y unos buenos antecedentes. Además de que prácticamente el examen de líquido cefalorraquídeo va a ser el que nos va a dar pues el diagnóstico etiológico, como ya lo había mencionado al principio, con la PCR, la cual pues vamos a encontrar prácticamente el agente. Entonces nuestro tratamiento, al ser un agente pues viral, vamos a dar una terapia con antivirales, en este caso aciclovir, en una dosis de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Esta va a ser durante al menos 14 días. En caso de que haya problemas con el aciclovir, pues tenemos como alternativa un medicamento llamado Scarnet. Este va a ser en 60 miligramos kilogramo peso por 8 horas. Este se va a administrar en perfusión intravenosa de 1 hora durante 14 a 21 días. Y pues dependiendo de qué otros síntomas encontremos, por ejemplo, si tenemos edema u otros síntomas relacionados, va a ser muy útil la administración de corticoides. Y dependiendo del caso, pues puede ser de mucha utilidad el tratamiento quirúrgico como la craniectomía descompresiva. También es importante que en el pronóstico y la evolución tengamos en cuenta que existe una relación estrecha entre la precocidad del diagnóstico, es decir, en qué momento identificamos que nuestro paciente está cursando una encefalitis independientemente de la gente, entre que damos el tratamiento adecuado. Generalmente estos pacientes pues responden muy bien al tratamiento cuando se hace un diagnóstico precoz. En este caso no es necesario administrar otra cosa más que el antiviral adecuado, aunque sin el diagnóstico ni el tratamiento correcto, la evolución es mortal o con secuelas graves. Siguiente. Bueno, otra forma de los virus herpes que pueden causar infecciones, pues es el herpes zóster. Como sabemos, además de ser la forma causante de la varicela escolares, puede que tras una primoinfección, es decir, la infección adquirida por primera vez, permanezca latente. Puede ser hasta años en que se queda el virus inactivo
y permanece latente en las neuronas. Y pues como ya lo mencioné, tanto el anterior como este se va a producir generalmente en pacientes pues inmunodeprimidos tras un cuadro clásico de herpes zóster. Generalmente este periodo es de 9 días después de que haya el cuadro clásico que se presenta con erupción cutánea. En cuanto a la anatomía patológica, pues es muy parecido al anterior. Hay lesiones inflamatorias, tanto en los ganglios como el parénquima, y también vamos a encontrar cuerpos de inclusión viral. Siguiente. En cuanto al cuadro clínico, pues en realidad no hay signos focales, pero sí suele haber convulsiones. Generalmente hay pues dolor, como en el cuadro clásico. En este caso es un dolor radicular y de intensidad muy variable. Eh, esta, pues estas lesiones que ya la mencioné van a predominar en la sustancia blanca y en la resonancia magnética. Como ya mencioné, se pueden ver lesiones focales redondeadas o a veces hemorrágicas. El diagnóstico, pues, no tiene dificultad porque los síntomas neurológicos aparecen próximos en el tiempo a la erupción cutánea. Como ya le mencioné, son más o menos 9 días. E incluso, pues, esta erupción cutánea pasa inadvertida o no aparece, el llamado zóster sin herpes. Y aquí es importante mencionar que el diagnóstico, pues, solamente es serológico o por PCR en el líquido cefalorraquídeo, ya que no hay otros datos diferenciales respecto a cualquier otra encefalitis viral. Y bueno, el tratamiento nuevamente viene a ser con antivirales. Este es pues obligatorio en pacientes inmunodeprimidos y en mayores de 50 años. Y como la forma pues herpética va a ser con aciclovir. Esta van a ser en 5 tomas de 800 miligramos por día durante 4 a 7 días. O también podemos administrar valaciclovir 1 gramo cada 6 horas durante 7 días o fanciclovir 200 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Y pues los corticoides, en la fase aguda, de hecho hay un riesgo de que haya una diseminación, pero una ventaja es que también van a disminuir el dolor agudo. Y en altas dosis, pues solamente deben usarse en complicaciones graves, como por ejemplo que haya signos de vasculitis o de granulomatosis. Y en el caso de encefalitis se ha utilizado aciclovir a dosis altas, pues este virus es menos sensible que el virus del herpes simple. Siguiente. Y bueno, otra forma de encefalitis causada por un agente viral, pues es la rabia. Como sabemos, este virus de la rabia es un virus ARN que pertenece a la familia Rhabdoviridae, el cual va a tener 12 genotipos. El primero de ellos, el más importante, es el que va a constituir la forma clásica, aunque los otros tipos en realidad son específicos de cada continente. Esta es una enfermedad excepcional, pero que va a tener presencia mundial y a manera de generalidad, pues su transmisión va a ser por saliva, que va a ser transmitida por la mordedura de algún animal o en casos raros por mucosas y vía aérea. Siguiente. Bueno, ¿cuál va a ser la patogénesis de la rabia? Este virus, como sabemos, lo primero es la inoculación del virus.
sabemos que se transmite a través de la saliva por mordeduras. Dependiendo de dónde haya sido, pero en general los que atraviesan la piel en el territorio craneal son los más eficaces para transmitirla. Y como ya mencioné, pues hay casos en que se ha dado la transmisión aérea ocasionalmente. Posteriormente que se ha inoculado el virus, pues este se va a multiplicar en el tejido muscular, por lo cual va a haber una rápida diseminación por vía axonal que le va a dar entrada al virus hasta la médula y el cerebro. En este caso va prácticamente a ascender a las fibras sensoriales y se va a replicar en los ganglios dorsales, lo cual le va a conferir pues prácticamente una infección del sistema nervioso. El periodo de incubación de este virus pues puede ser desde una semana hasta varios meses y depende, como ya lo mencioné, de la distancia entre el lugar de la mordedura y el sistema nervioso. También hay otros factores que aún no son bien conocidos cuando se trata de estudiar la replicación viral. Y finalmente, pues el virus puede ir tanto de atrás hacia adelante e infectar diversos órganos mediante el sistema nervioso, que va a ser su trofismo viral. Siguiente. Y bueno, en cuanto a su patología, pues prácticamente es una encefalomielitis que va a ser poco inflamatoria y va a predominar la apoptosis neuronal. Aquí, si se hace el estudio de patología, pues prácticamente son patognomónicos estos cuerpos llamados cuerpos de Nigri, que son inclusiones eosinofílicas citoplasmáticas, que muy parecido al virus del herpes van a estar compuestas por un gran número de partículas virales. Estas inclusiones casi siempre se encuentran son más intensas en los llamados ganglios basales, y en los núcleos craneales y hasta en la corteza del cerebelo. El siguiente. Y bueno, ¿cuál va a ser su clínica? Tenemos que van a existir 3 formas: la forma encefalítica, la forma paralítica y una llamada forma típica. La primera, la forma encefalítica o también llamada furiosa, es la más común, va a ocurrir hasta un 70% de los pacientes. Y su clínica es básicamente síntomas que van a depender de la invasión de tejido cerebral, que van a ir desde irritabilidad y ansiedad o hasta apatía y somnolencia. Tenemos que va a empezar como un cuadro febril y con periodos de espasmos faringios y laringios. Estos pacientes generalmente presentan episodios de estos síntomas de minutos a horas de duración. Y generalmente entre estos periodos el enfermo no presenta signos de disminución de la conciencia porque prácticamente está pues ansioso o aterrado de lo que está sucediendo. Y durante su evolución pues va a presentar también signos de afectación de nervios craneales o convulsiones. Y finalmente esta forma, que es la más común y la más agresiva, pues finalmente estos pacientes caen en coma y fallecen por parálisis respiratoria, casi siempre en un periodo de hasta una semana. En la forma paralítica, que es el resto del porcentaje, hasta un 30%, esta prácticamente es una forma, como ya lo menciona el nombre, paralítica o de paresia progresiva y simétrica. Esta forma, pues, dependiendo de en qué parte haya afectado la mordedura, pues se va a extender y alcanzar, va a afectar tanto estos músculos que se vieron pues afectados por el virus hasta los músculos de los nervios craneales. En este caso, los síntomas de la primera forma, la encefálica, que son los de excitabilidad y espasmos musculares, van a ser muy menores o no aparecen. Y estos pacientes sin tratamiento adecuado van a fallecer hasta en 2 semanas. Y finalmente la forma típica, estos pacientes
Se ha descrito esta forma en pacientes incompletamente vacunados o por modelos de otros animales como son los murciélagos. Estos van a cursar con crisis convulsivas, con signos neurológicos focalizados, alucinaciones, mioclonías y otros signos de lesión del tronco cerebral, que realmente en pacientes, todos estos pacientes pues prácticamente no son vacunados. Entonces, lo más común que podemos encontrar es que sea la primera forma, que es la más agresiva, o que posteriormente evolucione a una forma paralítica, o que simplemente se quede en una forma paralítica, dependiendo de qué signos y síntomas encontremos. Siguiente. Y bueno, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Como ya lo mencioné, depende de qué forma clínica nos encontremos. El diagnóstico definitivo, pues obviamente va a ser por aislamiento del virus, ya sea en una muestra de saliva, en el sudado corneal, o si lo tenemos a la mano, una biopsia por PCR. En este caso, pues la PCR puede ser positiva hasta incluso en la saliva. Y el tratamiento, pues lo primero que debemos hacer es aislar al paciente, ya que los fluidos de este son potencialmente contagiosos, por lo que debemos de tomar las precauciones oportunas. Y lo primero que hay que hacer es que vamos a tratar la mordedura mediante una limpieza de la herida con agua y jabón. Posteriormente vamos a aplicar la inyección de inmunoglobulina antirrábica, es decir, la vacuna específica de esta enfermedad. Siguiente. Y bueno, esta inmunoglobulina antirrábica, llamada también homóloga, la tenemos en presentación de frascos de 2, 5 y 10 mililitros que van a contener 150 unidades por mililitro. Su aplicación es mejor que sea dentro de las primeras 72 horas y nunca después del 7º día de iniciada la vacunación, es decir, la tercera vacuna. La dosis recomendada son 20 unidades por kilogramo de peso en dosis única. Esta va a ser aplicada en la mayor cantidad posible Si se infiltrada te va el alrededor de la tiempo, mordedura. volvemos a entrar. Sí, doctor. Los efectos adversos o reacciones